Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Continúa creciendo la tensión en la frontera ruso-ucraniana por cuenta de la escalada retórica entre Occidente y Moscú. Al menos 20.000 personas han evacuado la provincia separatista de Donetsk en el este de Ucrania por el temor de nuevos bombardeos. Este sábado Rusia realizó ejercicios militares dirigidos por el presidente Vladimir Putin. Crece la incertidumbre y el miedo de una confrontación a gran escala. Muchos han tomado el camino de la evacuación de Donetsk. Los primeros registros de funcionarios separatistas hablan de más de 20.000 personas que partieron hacia Rusia. Un pequeño número de personas, si se tiene en cuenta que son casi 3 millones los que se estima viven en esta población y áreas circundantes. Quienes vivieron de cerca las confrontaciones de hace 8 años conocen el dolor de la guerra y el sufrimiento de las familias, por lo que es mejor buscar un lugar seguro. Escuchamos golpes, explosiones, ruidos, sirenas. La escuela no anunció nada todavía, por eso decidimos ir a visitar a nuestra abuela para estar tranquilos. Ya tuvimos suficiente en 2014, no queremos esperar hasta el último minuto. Salen en estos autobuses escolares que fueron habilitados para cumplir la orden de evacuación o en sus propios autos, aunque no saben si el regreso será en una semana o en un mes o si podrán regresar. Se declaró una evacuación, trajeron autobuses, dijeron que los abordáramos, pero los autobuses no estaban buenos para nosotros, así que salimos en nuestros propios autos. Las familias parten con algunas pertenencias y pesados abrigos, ya que la temperatura ronda los 4 grados centígrados. En medio de las evacuaciones se ven escenas de despedida de hombres, mujeres y niños, núcleos familiares que deben separarse ante los vientos de guerra. Los primeros en ser evacuados son las mujeres, ancianos y menores de edad. Los hombres aguardan el desarrollo de más noticias. Mi marido es oficial de reserva. A los hombres en Donetsk se les advirtió que se quedarán donde estaban y los mayores de 18 años no pueden salir para que todos estén en su lugar. A través de las ventanas de los autobuses, un último mensaje, un beso para expresar el amor y un saludo cariñoso para llenar de fortaleza a las familias, pero con la tristeza que se queda en el pecho, esperando el reencuentro. Gracias a Hugo Vecino por el reporte. Saludamos, lo vemos en pantalla, Ignacio Ezequiel Hutin, periodista especializado en liderazgo, en emergencias humanitarias y enfocado en temas de Europa Oriental. Él además es autor de 4 libros, entre ellos el titulado Ucrania, Crónica desde el Frente. Ignacio, bienvenido al Canal de las Américas. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, queremos abordar también el tema Ucrania, la tensión desde el punto de vista de la ciudadanía, y alguien que conoce muy bien esto es el perfil que buscamos. Hemos visto un contraste en el tema de evacuación. Al tiempo que países ordenan la misma, hemos entrevistado a personas que se sienten seguras. La incertidumbre sigue privando, Ignacio. Sí, sin dudas hay una importante incertidumbre que tiene que ver con las violaciones sistemáticas al acuerdo de cese al fuego que se ha dado en las últimas horas, especialmente desde el jueves pasado ha habido violaciones sistemáticas al cese al fuego, pero de todas formas creo importante recalcar, el acuerdo de cese al fuego era parte de los protocolos de Minsk, el último se firmó en febrero de 2015, es decir, hace 7 años, y en los últimos 7 años se ha violado sistemáticamente el acuerdo de cese al fuego, con lo cual no hay mayores novedades, siempre se ha violado el cese al fuego, y sin embargo la única novedad que hay no tiene que ver con Ucrania, no tiene que ver con los enfrentamientos, tiene que ver con la atención que le está prestando el resto del mundo a esta zona. En los últimos 7 años se le ha prestado muy poca atención a esta guerra, la guerra en el Donbass, en el este de Ucrania, pero esta vez es distinto. Esta vez todos estamos mirando y eso significa que los distintos actores involucrados en este conflicto, ya sea la OTAN, Rusia, Ucrania o distintos países europeos que no son miembros de la OTAN, cada uno está usando la narrativa que mejor les cierra para sumar apoyo. Precisamente este argumento de las violaciones al alto al fuego fue parte de lo que dijo ayer en su
declaración ante la prensa Joe Biden luego de la reunión con líderes de la OTAN. Lo vemos en unos minutitos, pero antes, para concordar con estas imágenes que vemos, el líder de la región separatista rusa en Donetsk, pues también promoviendo el traslado a Rusia, aunque está a mi duda, Ignacio, ¿por qué las agencias lo manejan como supuesta evacuación? ¿Esto se presta a propaganda en algún sentido? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esto es parte de una narrativa propagandística que no solo parte de las repúblicas autoproclamadas del Donbass, de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, sino que también es parte de la narrativa, si se quiere, propagandística rusa, porque desde Rusia se está hablando de refugiados. Y incluso el gobierno ruso ha decidido darle unos 10.000 rublos a cada ciudadano del Donbass que se traslade a territorio ruso. 10.000 rublos son alrededor de $130, con lo cual es una importante cantidad de dinero, considerando que, según los representantes de las dos repúblicas autoproclamadas, serán evacuadas alrededor de 700.000 personas, que es prácticamente vaciar de población civil al territorio del Donbass. Primero hay que ver si esas 700.000 personas quieren efectivamente desplazarse, y por algunos contactos que tengo en la zona parece que no es así, esto no es correcto. No mucha gente quiere irse, porque de hecho no tanto se fueron al comienzo de la guerra en 2014-2015, cuando se trataba de una guerra a gran escala, mucho más violenta que en la actualidad. Y por otro lado, hay que ver cómo se movilizarían a estas 700.000 personas. No es fácil movilizar a tanta gente tan rápido. Hasta ahora solo ha habido algunos movimientos de autobuses y algunos trenes, pero eso no basta para movilizar a 700.000 personas. Es un número muy importante. Ahondemos, Ignacio, en la población. Está dividida en ideologías, Ignacio. Hay quienes son felices independientes y hay quienes desean adherirse a Rusia. Sí, exactamente. La población ucraniana está claramente dividida. Esto no es ninguna novedad. Ucrania es independiente desde hace 30 años, desde 1991, desde la disolución de la Unión Soviética, y desde entonces cada elección se ve muy claramente esta división. El sudeste del país vota en general partidos más cercanos a Rusia, política, culturalmente. En algún momento el Partido Comunista era muy importante en el sudeste del país. Hoy por hoy el Partido Comunista ucraniano está proscripto, no existen partidos comunistas en Ucrania, mientras que el noroeste del país votaba tradicionalmente bien a partidos más cercanos cultural y políticamente al occidente europeo, a la Unión Europea, a la OTAN, o bien a partidos más nacionalistas, a los cuales no les interesa la Unión Europea, no les interesa la incorporación a la OTAN, porque lo ven como despegarse de la esfera de influencia de Moscú para terminar siendo parte de la esfera de influencia de Bruselas, sede de la Unión Europea. Con lo cual hay partidos más nacionalistas que no les interesa esta postura, la posible incorporación de Ucrania a la OTAN. De hecho, hoy por hoy, el apoyo a la incorporación de Ucrania a la OTAN ronda el 62%, que si bien 62% es un porcentaje muy alto, es un número muy alto, muy importante, aún así no es abrumadoramente mayoritario, 62%. Más aún considerando que en ciertos territorios tradicionalmente más cercanos a Rusia no se encuesta a la población. Estoy hablando de la península de Crimea, que desde 2014 está de facto bajo control ruso, y al territorio del Donbass, que buena parte está controlada por separatistas prorrusos y en otra parte controlada por el gobierno. Hay una guerra desde hace 8 años, con lo cual muchas veces no se considera a esa población a la hora de encuestar. Pero de todas formas, 62% creo que es un porcentaje importante. Claro, vamos a escuchar esto, Ignacio, que me va a dar pie a la siguiente pregunta. Bueno, me impresiona que porcentajes muy altos de ciudadanos, incluso de la tercera edad, que se apuntan como reservistas y que ya están practicando con armas de madera en sus manos. Esta sirena, mira, como mexicano te lo digo, hay una sirena similar por los sismos y es un terror, es un pánico. Y aquí, pues, me imagino que debería de ser, sí hay una pareja que se ve ahí, pero viene caminando por atrás
alguien que no se inmuta mucho. Vamos, platícame un poquito sobre el ucraniano y no sé si tiene relación con esto de defender a la patria con esa frialdad cuando inminentemente sería un ejército que no tiene competencia contra el ruso, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, cuando comenzó la guerra en el Donbass, hace casi 8 años, en 2014, el ejército ucraniano estaba extremadamente diezmado. Era un ejército que no contaba con financiación, que no estaba preparado y que además no tenía personal. Y el poco personal que tenía ni siquiera estaba demasiado motivado para ir a luchar una guerra que era imposible. Si la guerra era efectivamente, como dice el Estado ucraniano, contra el ejército ruso, este ejército extremadamente diezmado de Ucrania no tenía ninguna posibilidad de vencer. Y fue por eso que a comienzos de la guerra se formaron distintos grupos paramilitares que fueron los que llevaron adelante los primeros avances ucranianos en 2014, en abril, mayo de 2014. La mayoría de estos grupos paramilitares, eventualmente se incorporaron al ejército regular o bien a la gendarmería de Ucrania, pero hay uno en particular que es muy famoso, que se llama Pravý Sektor o sector derecho, que sigue combatiendo en forma autónoma, como fuerzas paramilitares. Y lo que caracteriza a este tipo de grupos, estos grupos que nunca quisieron incorporarse al ejército regular ucraniano, es una tendencia ultranacionalista, de extrema derecha y en algunos casos abiertamente neonazi. Hay una agrupación particularmente famosa que se llama Batallón Azov, que no esconde de ninguna forma, esto no es ningún secreto, no es propaganda rusa, no esconde de ninguna forma su simbología neonazi. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque por un lado está el ejército regular ucraniano que representa al Estado ucraniano y representa los intereses de Ucrania, pero por el otro, los grupos que tienen mayor motivación para luchar, que además cuentan con su propia financiación, con sus propios armamentos y con sus propias directivas, son grupos en general ultranacionalistas, que ven una Ucrania a futuro que sea homogénea, que sea una Ucrania para los ucranianos. Y eso deja de lado a buena parte de la población que es étnicamente rusa. De hecho, en Ucrania, alrededor del 30% de la población tiene como idioma nativo el ruso. Más allá de que sean o no étnicamente rusos, pueden ser étnicamente ucranianos, pero que hablen ruso, más allá de eso, el 30% de la población habla como idioma nativo el ruso, y eso es un dato fundamental. Si los que llevan adelante los avances militares más importantes para Ucrania son agrupaciones que promueven una suerte de limpieza étnica, a veces expresamente lo promueven, es muy peligroso y es algo que significa que la guerra no puede terminar. Es muy difícil terminar una guerra cuando existe ese discurso. De todas formas, creo importante también recalcar que alrededor del 60% de la población de Ucrania dice, según últimas encuestas de estos últimos días, dice que está dispuesta a defender su ciudad o su pueblo ante un ataque ruso. Pero también es muy importante recalcar que si bien este 60% es a nivel nacional, en el oeste, la región que mira hacia occidente y que tiene además algunos partidos políticos que no miran a occidente pero quieren una autonomía, en esta región el 72% de la población civil dice que defendería su ciudad o su pueblo en caso de una invasión rusa, mientras que en el este, región más cercana cultural y políticamente a Rusia, es apenas el 30%. 30% en el este, 72% en el oeste. De nuevo, como decía antes, marca las claras las diferencias que hay en un país muy partido. Ignacio, me encantó este ángulo más allá de la geopolítica. Ignacio Ezequiel Utin, periodista especializado en liderazgo en emergencias humanitarias, enfocado en temas de Europa. Muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un placer, gracias por la invitación.